es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Andrea Bernal. Empezamos la tarde sin duda con una lamentable noticia, la que ha azotado el día de hoy, cuando ayer en la noche, a las 9:30 de la noche, Indonesia sufrió un tsunami. El segundo de este año. Esta vez habría sido producido por una erupción del volcán, porque no hubo terremoto. El fenómeno natural que golpeó a las islas de Sumatra deja al menos 222 muertos y 843 heridos. Los audios de Guacho. Tenemos las interceptaciones de la Fiscalía de Colombia. El jefe de las disidencias de las FARC, abatido este fin de semana, hablaba de negocios ilegales, amoríos, y expresó también su preocupación por operativos también de las autoridades. Cada vez más mujeres aprovechan la crisis en Venezuela y dejan hasta el país para realizarse cirugías estéticas a bajo costo. Y en el mundo deportivo, el Barcelona ganó en casa al Celta y sigue como líder en la Liga Española. El mundo se prepara para la Nochebuena. A un día de la Navidad les contamos cómo celebran en diferentes regiones del planeta. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de fin de semana. Hoy es 23 de diciembre del 2018. Soy Andrea Bernal, hoy por Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto acompañarlos a través de la señal de NTN 24. Los invito a conectarse con nosotros por Twitter, nuestra cuenta @latardentn24, mi cuenta @andrebernal26, y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico latarde@canalntn24.com. De esta manera comenzamos. Y lo hacemos con la catástrofe natural que vuelve a enlutar a Indonesia. Habitantes y turistas en las islas de Sumatra y Java fueron sorprendidos por un poderoso tsunami. Autoridades reportan que al menos 222 personas han perdido la vida, 843 han resultado heridas y 28 permanecen desaparecidas. La comunidad internacional expresó sus condolencias ante la tragedia y ofreció asistencia. La furia de la naturaleza golpeó a Indonesia cerca de las 9 de la noche, hora local. La erupción del volcán Anak Krakatau entre las islas de Java y Sumatra desencadenó el deslizamiento de tierra submarino que dio origen al poderoso tsunami. Las alarmas no se encendieron, no se registró algún movimiento sísmico que pudiera predecir el fenómeno. La catástrofe no dio aviso, sorprendió a miles de personas, entre ellas los asistentes de este show musical. Las olas de al menos 2 metros de altura se llevaron todo a su paso. Quiero expresar mi más profundo pesar por las víctimas, que aquellos que quedan sean pacientes. Estas imágenes aéreas revelan la magnitud de la destrucción. En medio de la tragedia, la ONU ofreció asistencia humanitaria al gobierno de Indonesia. La Unión Europea manifestó su intención de colaborar en las tareas de rescate. Los equipos de emergencia en Indonesia trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Las autoridades temen que el número total de víctimas pueda aumentar. Hay alerta en la población por la posibilidad de un nuevo impacto de las olas gigantes en esa zona. Las olas gigantes se aproximaron con fuerza a las orillas de las islas cercanas al estrecho de Sonda. En la provincia de Banten, la rapidez de los socorristas permitió rescatar personas con vida. Con ayuda de maquinaria pesada, los equipos de emergencia tratan de encontrar a posibles sobrevivientes entre los escombros. Estamos tratando de abrir el camino de acceso, ya que la noche anterior demasiados escombros fueron arrastrados y obstruyeron el camino.
Cuando ocurrió el tsunami, muchos turistas se encontraban en las playas a lo largo de Pandeglang, una zona vacacional de gran afluencia. Las víctimas eran personas locales que tenían tiendas y puestos aquí, pero también habían muchos visitantes. Las construcciones que estaban a la orilla de la playa son ahora escombros amontonados. Las autoridades recomiendan a la población evitar acercarse a las costas. El gobierno habilitó varios centros de asistencia para los damnificados. El pánico producido justamente por el tsunami está latente entre la población de la zona afectada. Sorprendidos quedaron al ver el agua llevarse todo a su paso. Varios centros de asistencia para los damnificados fueron habilitados. Los sobrevivientes del tsunami permanecen en albergues. Provisiones de comida, agua, medicinas y mantas llegan a los centros de atención para ponerlos a disposición de los damnificados. Algunos recuerdan cómo se salvaron de ser arrastrados por el agua. Me siento traumatizado. Anoche, cuando estábamos preparando nuestros suministros y revisando algunos aspectos logísticos, de repente llegó una gran cantidad de olas y comenzamos a correr con todos los miembros de nuestra familia. La fuerza de las olas sorprendió a los indonesios. Estaba en casa viendo la televisión a esa hora. Luego escuché un ruido sordo y pensé que era el viento. Después de abrir la puerta, el agua entró rápidamente y me arrastró. Cuando vi afuera, el mar estaba retrocediendo. Decidí correr e irme, ya que el agua volvió por segunda vez. Algunos ciudadanos ya han regresado a sus casas o permanecen junto a sus familiares. Otros intentan recuperar algunas de sus pertenencias en medio de los escombros. Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió apoyo a la comunidad internacional tras el tsunami en Indonesia. El pontífice lamentó la tragedia y pidió solidaridad con los sobrevivientes de las poblaciones afectadas. Estoy espiritualmente cerca de los desplazados y de todas las personas que sufren, y que Dios alivie su sufrimiento. Hago un llamamiento para que a estos hermanos y hermanas no les falte nuestra solidaridad y apoyo de la comunidad internacional. Y es que son múltiples las catástrofes naturales que han enlutado a Indonesia. Además de estar ubicada en el anillo de fuego del Pacífico, los volcanes activos hacen propensa a la nación a sufrir alta actividad sísmica, como la del 28 de septiembre de este año. Un terremoto de magnitud 7.5 en la isla de Celebes generó un tsunami que dejó cerca de 2.000 muertos. El fenómeno de este tipo, considerado el más devastador hasta la fecha, tuvo lugar el 26 de diciembre del 2004. Azotó gran parte de Asia, incluyendo la isla de Indonesia de Sumatra. Dejó cerca de 230.000 muertos en varios países de la región. Vamos a saludar a nuestro compañero Nicolai Abril. Nicolai, ¿cómo se producen los tsunamis? Porque entiendo que no hubo terremoto, entonces todo el mundo está pensando cómo hubo un tsunami si no hubo antes un terremoto. Claro, Andrea, pues desglosémoslo. Un tsunami es una serie de olas provocada por un brusco movimiento en el fondo del mar. Sismo, erupción volcánica, avalanchas submarinas o incluso la caída de un asteroide en el agua. Pero los más usuales son provocados por un choque sísmico a menos de 50 metros de profundidad y una magnitud de al menos 6,5 en la escala de Richter. Con una magnitud de 8, el tsunami se vuelve potencialmente destructor a gran escala. El desplazamiento del fondo del océano provoca una retracción de agua que hace disminuir el nivel del mar. La propagación de ondas sísmicas desencadena una serie de olas. En aguas profundas, el tsunami alcanza algunas decenas de centímetros, pero su altura aumenta a medida que el fondo submarino se eleva y se acerca a la costa. En situaciones extremas, la velocidad de propagación de las olas es de entre 500 y 800 kilómetros por hora. En caso de grandes profundidades, disminuyendo al llegar a la costa. Pudiendo alcanzar 30 metros de alto, las olas siguen una tras otra con intervalos de 10 a 40 minutos. Es así como va arrasando con todo a su paso, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en Indonesia. Nicolai, gracias por eso. Vamos a otro tema. La Fiscalía de Colombia reveló audios de interceptaciones telefónicas hechas a alias Guacho y a su anillo de seguridad. El abatido jefe de las disidencias de las FARC habla de negocios ilegales, amoríos y los operativos que adelantaba la fuerza pública. Vamos hasta Tumaco, en el suroccidente de Colombia, con nuestra enviada especial Ingrid Tobar. Ingrid, ¿qué tal? Adelante.
Buenas tardes desde aquí, desde la base de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en Tumaco, en el Pacífico colombiano. Siguen embarcando tropas hacia la zona donde murió alias Guacho. Dicen las autoridades que, por supuesto, van a mantener el control territorial para evitar que otros grupos traten de apoderarse de ese control que había mantenido alias Guacho durante varios años. También hay que decir que en las últimas horas se conocieron algunas interceptaciones telefónicas, todas ellas derivadas de todo el proceso investigativo realizado por las autoridades en los últimos meses para poder dar precisamente con el paradero de alias Guacho. En ellas se escucha cómo él sabía de la presencia de las autoridades, sabía que lo estaban buscando, en algunas se deja entrever que estaba acorralado y también una interceptación donde se escucha que está hablando con una mujer. El grupo de inteligencia de la policía ubicó a Walter Patricio Arizala, alias Guacho, el 7 de agosto. Mes y medio después, un tirador de precisión lo hirió en un costado mientras estaba cerca de una vivienda en una vereda de Roberto Payán. Desde ese día interceptaron líneas telefónicas que utilizaba para sus negocios. Algunas de esas llamadas iban dirigidas a un narcotraficante de Cali con quien coordinó el envío de un cargamento de cocaína hacia México. La insistencia por su necesidad de concretar el negocio facilitó las labores del grupo de inteligencia. Desde el operativo del 15 de septiembre se movía todo el tiempo, desconfiaba de todos y redujo su grupo a un máximo de 8 personas. Solo se movía con chaleco antibalas. Si necesitaba trasladarse, lo hacía en motocicleta y los investigadores aseguran que una vez se vistió de mujer para evadir la atención de autoridades y ciudadanos del común. Fuentes de la policía aseguran que los infiltrados recibieron información en la zona sobre los movimientos de Guacho. El viernes 21 de diciembre, el grupo especializado caminó mediodía para llegar a la vereda de Llorente, donde se encontraba Guacho cerrando un negocio en un cristalizadero. A las 3 de la tarde dieron el golpe. Los uniformados aseguran que días previos a la operación decidieron someterse a un ritual de protección espiritual con un sacerdote de la policía. Dicen que Guacho era hombre que hacía santería y querían protegerse. Las operaciones contra alias Guacho arreciaron en los últimos 6 meses hasta la fecha de su muerte. Por eso él se sentía acorralado. Dicen las autoridades que andaba máximo con 8 personas, siempre en grupos muy pequeños, permanecía muy poco tiempo en cada lugar en que llegaba. Pero además de eso, incluso dicen las autoridades que alguna vez debió disfrazarse de mujer para poder evadir el control. En poder de la Fiscalía están 120 llamadas telefónicas que permitieron que los investigadores del CTI y de las fuerzas militares le cerraran el cerco a Guacho. En este audio, Guacho habla con Caliche, uno de los hombres de su primer anillo de seguridad, sobre el paradero de alias Cenizo, con quien al parecer había acordado un punto de encuentro para la coordinación de un envío de coca. Dígame, ¿con quién hablo? Con Cali. ¿Y usted da cuenta dónde está Cenizo? ¿Cenizo? Claro. Él está en Bocana, algo así. ¿La Bocana de dónde? En Boca de Telendí. Pero es que yo le dije que tenía que llegar ahí por ahí por donde yo me vine, por ahí por donde yo había entrado, por ahí lo que le dije, hermano. Que está esperando ahí, dice. Las interceptaciones le permitieron a los investigadores identificar 20 zonas del departamento de Nariño por donde se movían Guacho y su segundo al mando, alias Pitufín. En la siguiente conversación, uno de los informantes alerta a alias Guacho sobre operativos en la zona. Igualmente la P me dijo que estuviera pendiente, que por el lado que yo estoy, que vienen bajando los señores. Ah, listo, está pendiente. Los del gobierno. Sí, ya entendí. Las llamadas de 3 de sus hombres de confianza y de una mujer le permitieron a la Fiscalía llegar hasta la zona donde se movilizaba. Allá. ¿Con quién hablo? Los investigadores analizan otros audios que le permitirían identificar a los hombres más cercanos de Guacho para dar con su paradero y captura. Hasta el momento ninguna persona se ha presentado a medicina legal o ante las autoridades para reclamar el cuerpo de Walter Patricio Arizala, alias Guacho. Esta es la información desde Tumaco, en el suroccidente colombiano. Ingrid Tobar, NTN 24. Ingrid, muy amable. Entre tanto, la guerrilla del ELN inicia hoy una tregua. El grupo criminal había anunciado que a partir de este domingo y hasta el 3 de enero llevará a cabo un cese unilateral de hostilidades. La medida, según la guerrilla, se toma para acercar posiciones con el gobierno colombiano para que se retomen las negociaciones de paz. Desde el 7 de agosto, día que tomó posesión Iván Duque como presidente, los diálogos fueron suspendidos hasta que el autodenominado Ejército de Liberación Nacional no cese toda actividad ilegal. . 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
Mi primer invitado de hoy es Andrés Fandiño, analista, político, columnista. Señor Fandiño, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia. Gracias. ¿Qué significa ese cese de hostilidades? Es decir, hay quienes dicen, bueno, hay que estar agradecidos entonces porque dicen que en la época de Navidad y Año Nuevo no va a haber combates. ¿Y luego qué pasa, señor Fandiño? Yo pienso que es una muy buena oportunidad, independientemente de lo que venga en el proceso del ELN con el gobierno actual. El cese de hostilidades con este grupo guerrillero es un mensaje importante para el país. Yo aspiro y espero que el gobierno del presidente Iván Duque pueda, con este gesto de la guerrilla, poder avanzar en la negociación que quedó pendiente del gobierno anterior y poder cerrar ese ciclo del proceso de paz con este grupo guerrillero, a ver si por fin podemos cerrar el ciclo de guerra con la última guerrilla que nos queda en este país. Pero esto puede ser un paso para algo, es decir, el hecho que haya un cese al fuego en estas épocas navideñas da una señal de algo frente al tema de las negociaciones con el gobierno, las negociaciones de paz con el gobierno. Tú sabes que en una confrontación pues todos los gestos tienen que ser bien recibidos y más un gesto como este, independientemente como se quiera criticar o como que se quiera aplaudir. Sé que es una época obviamente de paz, de reconciliación, de estar feliz entre los colombianos. La Navidad siempre lleva a pensar eso, pero lo que yo veo es que este es un primer paso que hace la guerrilla del ELN para decir, mire, nosotros queremos enviar este gesto para ver si podemos avanzar, porque yo estoy convencido que la mesa de negociación del ELN, de los delegados del ELN que están en estos momentos en Cuba, querían terminar la mesa de negociación con lo que se había llevado, con lo que se había acordado el gobierno anterior y poder terminarlo. Sabemos que está suspendido, pero esto es un buen gesto y hay que aplaudirlo. Independientemente de cualquier cosa hay que aplaudirlo porque yo pienso que en Colombia tenemos que superar esta etapa de confrontación, tenemos que superar esta etapa de querer resolver esta guerra a punta de disparos, a punta de balas. Yo pienso que podemos salir siempre en una salida negociada. Yo creo en la personalidad del presidente Duque porque veo que es una persona conciliadora y se ha mostrado conciliadora en muchos aspectos, principalmente en los temas internacionales, que últimamente ha sido una persona muy conciliadora, muy abierta, y yo veo que si ese talante conciliador, ese talante que tiene el presidente Duque, acoge este buen gesto que tiene con la guerrilla del ELN, que la guerrilla del ELN le está dando, yo pienso que podemos avanzar, y yo creo que ojalá Colombia en el 2019 pueda cerrar ese ciclo de confrontación con esta última guerrilla y poder por primera vez decir que en Colombia ya no existe ninguna guerrilla, ya no existe ningún grupo armado al margen de la ley y poder cerrar este capítulo tan lamentable de toda nuestra historia. Claro, usted colombiana. dice que hay que aplaudir, pero es suficiente porque de todas maneras el presidente Iván Duque y su gobierno han sido enfáticos en decir no más actos terroristas, no más secuestros, liberen a todos los secuestrados. Entonces, esto puede ser un primer paso, pero sin duda no será suficiente como para que el gobierno en enero o en febrero nombre a un negociador finalmente y se siente en la mesa de negociación. Todavía el ELN tiene mucho que demostrar. No, claro, por supuesto. Tú sabes que recordemos, por ejemplo, una cosa, no hay nada más difícil en una mesa de negociación o en un camino para hacer una negociación en un proceso de paz como este, que negociar bajo el manto del conflicto o bajo el manto de la guerra. Eso se hace más difícil. Y ya lo vivió, Colombia ya lo vivió en el capítulo de las FARC. Colombia ya lo vivió en el capítulo de la FARC porque recordemos que cuando fue la mesa de negociación en La Habana con las FARC, vivimos una etapa de guerra, hubo la muerte de Alfonso Cano, existían todavía guerrilleros abatidos en el conflicto, aquí ha pasado igual. Creo que este es un primer gesto importante, obviamente para que inicie una mesa de negociación con el ELN tienen que haber todas las condiciones sobre la mesa, en eso estoy de acuerdo, se tienen que liberar todos los secuestrados, se tienen que liberar y cesar cualquier muestra de ilegalidad, cualquier muestra de confrontación y poder avanzar, pero estos pasos de cese de hostilidades hay que, digamos, más allá también de aplaudirlos, hay que también tenerle mucho optimismo, porque pienso que el 2019 puede ser el ciclo
de cierre de la confrontación y lucha armada en Colombia. Y allá iba mi pregunta, señor Fandiño. ¿Usted cree que el 2019 puede ser si no el cierre, puede ser el inicio real de unas conversaciones con el gobierno de Iván Duque que llevan pues desde agosto y no han logrado ni sentarse a la mesa, no han logrado destrabar, el gobierno no ha nombrado un negociador, están pues duros en su punto, el ELN sigue secuestrando pero suelta gente? ¿Usted sí ve el 2019 como propicio para que pues no sé si al menos se llegue a la paz con el ELN, pero sí se inicien esos diálogos o se reactiven esos diálogos? Como una persona siempre optimista en el camino de la salida siempre negociada a cualquier conflicto, sí estoy convencido que el 2019 puede ser no solamente el inicio de un camino de negociación con el ELN, sino también un ciclo que pueda cerrar esta brecha de violencia en nuestro país. Completamente optimista y aspiro que así sea. Señor Fandiño, hay gente que pregunta, bueno, ¿cómo el ELN hoy por hoy sigue justificando esos atentados y esos secuestros? ¿Cuál es la estrategia de ellos? No, obviamente, mira, yo pienso que el ELN está dividido hoy en día. Nosotros sabemos, y tú lo sabes, que la estructura del ELN como está organizada como que es muy diferente como está organizada la FARC. La FARC sí tenía, por ejemplo, una sola cabeza y un secretariado que asesoraba a la cabeza. Sí, entonces hacía mucho más fácil negociar. Yo pienso que el ELN tiene una fractura entre sus comandantes que dirigen. Son casi más de 60 personas del comando central del ELN que dirigen y por consiguiente creo que hay muchos que no están de acuerdo con esta salida negociada y otros sí. Pero independientemente de eso, los que están en estos momentos en Cuba y las personas que quieren entregar las armas y las personas que quieren salir de la ilegalidad y pasar a la legalidad, que ojalá sea la gran mayoría de este grupo al margen de la ley, ojalá se pueda llegar a consolidar. Nada de todas las ilegalidades y de las confrontaciones y de los secuestros y del narcotráfico que tal vez o que debe estar ahí y de los homicidios y demás debe ser, digamos, justificable. Ningún acto de ilegalidad en este país debe ser justificable y ahí se equivoca el ELN cuando esta parte de la estructura del ELN justifica. Eso, la ilegalidad no puede ser nunca justificable ni nunca debe ser aplaudido. Por consiguiente, la institución... En ese optimismo, Andrés, sí, en ese optimismo que usted tiene, ¿sí o no? ¿El ELN tiene intención de paz? ¿O demuestra intención de paz? Yo creo que un gran sector del ELN tiene un gran espíritu y sentir de paz. No puedo decir que todo, porque si no estaría contradiciéndome, pero sí un gran sector del ELN quiere quiere una salida negociada a esta confrontación. Gracias, Andrés Fandiño, por esta entrevista interesante, sobre todo hablar del ELN en estas épocas de Navidad y sobre todo con ese optimismo que usted nos muestra. Ojalá el 2019 sea la verdadera, o se vea la verdadera intención de paz del ELN. Mil gracias, Andrés, muy amable. Mil gracias a ti, Andrea, y aprovecho para dejarte una feliz Navidad y un feliz año, y mil gracias por todo. Unas buenas fiestas, unas buenas fiestas. Gracias, Andrés, siempre por estar con nosotros, un amigo de la casa que siempre nos acompaña. Gracias. Vamos a hacer una pausa y venimos con otros temas. La tarde, fin de semana. Cambiamos de tema. La Sociedad Interamericana de Prensa califica de atropello contra la libertad de expresión la suspensión de la señal del canal 100% Noticias en Nicaragua, crítico con el régimen de Daniel Ortega. La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, en un comunicado señaló que el régimen orteguista muestra con esta acción su intención de cerrar todas las formas de expresión en el país. Resaltó que, según dice en el texto, Ortega y su entorno servil ha declarado la guerra a los medios independientes de comunicación. También responsabilizó al gobierno de la integridad del propietario de 100% Noticias, Miguel Mora, arrestado este fin de semana. Y entre tanto,
Entre tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que en el país hay un estado de excepción. La organización hace parte del grupo de las ONG que se han quedado sin permiso de funcionamiento en el país por orden de la Asamblea Legislativa, que las acusa de terrorismo y de fomentar el odio. La directora del CENID, Vilma Núñez, asegura que esto hace parte de la estrategia del régimen de Daniel Ortega en su afán por silenciar las voces que se han levantado en contra de la represión, tal y como lo han hecho con los medios de comunicación independientes. Tras más de 6 meses de manifestaciones antigubernamentales, una buena parte de los nicaragüenses no están dispuestos a ceder en su reclamo por la salida del poder de Ortega y su esposa Rosario Murillo, así como del entorno de la democracia de la nación centroamericana. En esta parte del programa nos acompaña Vilma Núñez, ella es presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, CENID. Señora Núñez, muy buenas tardes, bienvenida. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación? Hemos hablado de medios cerrados, de periodistas tomados detenidos sin debidos procesos. Sabemos el caso ustedes de la CENID. En este momento, hoy, domingo 23 de diciembre, ¿cómo está la situación en Nicaragua? Y bueno, en ese momento lo que se puede resaltar es que el día de hoy, después de tener desaparecida a Lucía Pinada, que era la jefe de prensa del canal de 100% Noticias y que la capturaron junto con Miguel, no decían nada de ella, fue puesta hoy a la orden de los tribunales, imputándole una serie de hechos delictivos que de ninguna manera ha cometido. Nosotros condenamos enérgicamente esta brutal represión, instrumentalizando sobre todo en este momento al Poder Judicial. Pero además de eso, hay prácticamente una labor de obstaculización o de intimidación a nivel de las calles, por ejemplo, aquí de Managua, donde están en las rotondas con bandera roja y negra, música a todo volumen, y entonces están intimidando a la gente para que no se mueva, lo cual es contradictorio con el llamado que hacen para que la gente se manifieste como que es una Navidad feliz. Hubiera sido una Navidad feliz si hubiéramos podido hacer una Navidad sin presos políticos. ¿Qué significa o qué significó para ustedes quedarse sin ese permiso de funcionamiento en el país que ordenó la Asamblea Legislativa y los acusa de terrorismo y de fomentar el odio? ¿Cómo queda la institución? ¿Cómo quedan los trabajos que ustedes adelantaban y la gente que trabaja con ustedes? Sí, bueno, todos nuestros compañeros, todo nuestro equipo prácticamente tenían sus prestaciones sociales canceladas, porque eso se hace en los primeros días de diciembre. Ese no es el problema. El problema es que prácticamente el CENID no es una oficina, el CENID no es una autorización legal de personas completamente ilegales como son ellos. El CENID somos todos y cada uno de nosotros. Y definitivamente al tenerlos prácticamente en una situación de tensión, en una situación prácticamente donde nos están imputando, no solo a nivel institucional, sino que ya a niveles personales, a algunos de nosotros, la comisión de delitos que solo existen en la mente perversa de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, definitivamente no podemos hablar de que hay una articulación perfecta para seguir impulsando el trabajo. Sin embargo, sí se está haciendo lo que se puede. Estamos en función de impulsar los recursos que establecen en la ley, aunque el antecedente es que no nos lo reciben en las instancias gubernamentales, ¿verdad? Entonces no sé qué vamos a hacer. Además dictaron una ley que se llama de justicia constitucional, sí, que anula el recurso de amparo, que es una garantía constitucional, que es una garantía de protección de derechos humanos por excelencia. ¿Qué pruebas tiene, según eso, el gobierno de Daniel Ortega para acusarlos a ustedes de terrorismo? Es decir, ¿con qué pruebas los cierran a ustedes, los dejan sin trabajar y les dicen que ustedes están propiciando el odio y el terrorismo? ¿Cuáles son las pruebas que mostraron? No tiene absolutamente ninguna prueba, como no tiene ninguna prueba con los más de 600 reos políticos que están en las cárceles,
aguantando tortura, aguantando todo, privaciones de todo tipo, y sobre todo violándosele su derecho de presunción de inocencia, su derecho a acceso a la justicia. No hay ninguna prueba. Rechazamos categóricamente, individual y colectivamente en el CENIR, esas imputaciones falsas y mentirosas. Y por esas imputaciones falsas y mentirosas que están haciendo, algún día, no muy lejano, la justicia, si no nacional, internacional, se encargará de hacer justicia y que los delitos que están cometiendo, los crímenes de lesa humanidad que Daniel Ortega y la Rosario Murillo están cometiendo, no queden en la impunidad. ¿Y qué cree usted que debe hacer en estos momentos la comunidad internacional? Porque sin duda América Latina tiene situado sus ojos en Venezuela y también hay un empuje para que no se nos olvide la situación que vive Nicaragua. Para no llegar a ese extremo en Venezuela, ¿qué debe hacer hoy por hoy la comunidad internacional como para decir no actuemos tan tarde que lleguemos al momento en el que tengamos que comparar efectivamente a Nicaragua con Venezuela? Sí, bueno, yo pienso de que les agradecemos a la comunidad internacional su respaldo, su apoyo a nivel de comunicado, pronunciamiento y posicionamiento en algunas instancias internacionales. Pero la comunidad internacional, sobre todo latinoamericana, ya tiene la experiencia de cómo dejaron dormir el caso de Venezuela, y que esperamos que puedan tomar acciones más directas y acciones dentro del contexto de las normas que rigen la convivencia de las naciones para que no pase lo que pasó en Venezuela. Yo creo que América Latina no se merece tener 2 o 3 Venezuelas funcionando al mismo tiempo, presididos de dictadores criminales, presididos de dictadores dispuestos prácticamente a exterminar sus respectivos países. Vamos a agradecer a nuestra invitada, ella es Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, CENID, por habernos acompañado hoy. Señora Núñez, gracias, una buena tarde para usted. Sí, muchas gracias y disculpen los problemas técnicos. No, más bien gracias por su tiempo para conectarse como sea posible con nosotros, muy amable. Sí, bueno, esperamos siempre sus llamadas. Gracias, muy gentil. Vamos a otros temas. Estados Unidos comienza a resentir los primeros impactos del cierre parcial del gobierno que se prolongará al menos hasta el jueves. Los parques nacionales, los turistas y algunos funcionarios son los primeros afectados por el cierre administrativo que comenzó por un desacuerdo sobre el muro con México. Las 2 cámaras del Congreso levantaron este sábado sus respectivas sesiones sin haber logrado un acuerdo sobre la financiación federal que expiró la pasada medianoche. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, anunció que el Senado se reunirá de manera informal el lunes 24 de noviembre en Nochebuena y volverá al trabajo el jueves 27 de noviembre para ver si ha conseguido un acuerdo que permita reabrir la administración. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Seguimos aquí en la tarde. En Perú, miles de personas padecen de inseguridad alimentaria, es decir, no tienen comida regularmente y por ello no se nutren de manera adecuada. Además, según advierten, más del 30% de los alimentos que se producen en el país se desechan. Por eso, hace 4 años nació el primer Banco de Alimentos de Perú, que busca darle la vuelta a estas adversidades, luchando contra el hambre y el desperdicio de comida. Actualmente, esta entidad apoya a 160 organizaciones sociales en la nación suramericana. 1 millón de personas en todo el Perú, otorgándoles alimentos solidarias que atienden a personas en condición de pobreza. Listo. Para hablar de esta iniciativa quiero darle la bienvenida, a Daniela Osores. Ella es gerenta general del primer Banco de Alimentos en Perú. Señora Osores, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación, muchas gracias. Cuando uno habla de un banco de alimentos, ¿a qué se refiere? ¿Cómo hay que imaginárselo? Un banco de alimentos es una ONG, una organización sin fines de lucro, que lo que busca principalmente es luchar contra el hambre y el desperdicio de alimentos. Lo que hacemos, como bien lo mencionaron, es justamente evitar que los alimentos en buen estado se sigan destruyendo porque hay miles de peruanos, millones de peruanos que padecen de inseguridad alimentaria y miles de peruanos que mueren de hambre. Entonces, no hay coherencia en esta realidad en donde se desecha tanto alimento en buen estado y en donde la gente muere de hambre. De hecho, se hizo un cálculo y si es que se podría recuperar todos esos alimentos, se podrían alimentar a casi 3 millones de personas. Entonces, es muy importante la labor que hace el banco,
porque no solo es un impacto social, sino es un impacto ambiental y también económico para las empresas, porque tiene un beneficio fiscal para las empresas importante, versus destruir el alimento. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es recuperar alimento en buen estado, que pueda estar próximo a vencer, o que tenga algún error en el empaque, o que sea una promoción vencida, o una publicidad vencida, y esos alimentos distribuirlo de manera gratuita entre población vulnerable. Ayudamos a más de 160 organizaciones, tanto en Lima como en otras regiones del Perú, y a la fecha hemos recuperado más de 5.000 toneladas de alimentos desde nuestros inicios y hemos beneficiado a más de 160.000 peruanos. Las cifras, digamos, son, por un lado, nos motivan muchísimo para seguir adelante, pero por otro lado sabemos que hay una realidad triste y es que las empresas aún siguen desechando alimento y las personas siguen sin tener que comer. ¿Cómo combatir eso? Que la gente siga desechando alimentos y los hoteles, la industria alimenticia, la industria incluso del entretenimiento, los restaurantes, etcétera, no boten esa comida y uno se pregunta, Dios mío, ¿cómo llevarla a dónde? Mira, nosotros tenemos un camión y aparte alquilamos posiciones en un almacén que se llama Esmeralda Corp, que es un almacén que alquilan muchísimas empresas. Nosotros lo que hacemos es justamente cuando las empresas tienen productos que ya van a vencer, o productos como las características que mencioné hace un momento, nos avisan, nosotros los recogemos, si es necesario los almacenamos y si no lo distribuimos ahí mismo a los beneficiarios, ¿no? Tenemos mapeado, como mencionaba, más de 160 organizaciones que reciben alimentos en su mayoría de manera diaria, y es así que nosotros tenemos una relación, digamos, muy estrecha con las empresas que nos llaman y nos avisan cuando tienen alimento por vencer y nosotros inmediatamente lo recogemos y los entregamos. Nosotros posteriormente a la entrega de alimentos hacemos visitas también para asegurarle a las empresas de que los alimentos están siendo consumidos antes de la fecha de vencimiento, que están siendo consumidos, que están siendo almacenados de manera correcta, para también darle esa seguridad a las empresas y que no se pueda correr ningún riesgo, digamos, en la salud de los niños o de la gente que damos. Y nosotros, es importante mencionar que todos los alimentos que brindamos son alimentos en óptimas condiciones y que son alimentos necesarios porque hay muchos niños a los cuales nosotros digamos que literalmente en un día pueden comer una lechuga, una papa, un pan y eso es todo el día. Entonces la necesidad es muy, muy grande, aún hay muchas personas que alimentar y todavía hay muchísimo alimento que recuperar. Como mencionaban, más del 33% de los alimentos que se producen aquí en Perú se desechan, se van a un relleno y se queman. Entonces eso también genera un impacto muy negativo en el medio ambiente, ¿no? Claro. Entonces nuestro objetivo es aliviar esto justamente, ¿no? Daniela Osores, ella es gerenta general del primer Banco de Alimentos en Perú. Daniela, mil gracias, felices fiestas y gracias por esa labor tan importante que realizan. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y hablamos de alimentos, y hablamos de falta de alimentos, y hablamos de Navidad, y pensamos inmediatamente en los venezolanos, porque esta Navidad será para la mayoría de ellos sinónimo de austeridad. Según los expertos, la hiperinflación podría rebasar este año los 4.500.000%. Los precarios salarios y la escasez de productos han llevado a evitar toda clase de lujos y regalos. El equipo periodístico de NTN 24 consultó a los ciudadanos qué le piden al niño Jesús en esta Navidad, y estas son sus respuestas. Yo le pediría que la situación se acomodara realmente y bueno, que tengamos paz, felicidad, amor y que siempre nos reunamos con nuestra familia. Mucha prosperidad para mi país, que todo esto culmine ya y mucho amor y mucha paz, más que todo eso. Es algo totalmente diferente, totalmente apagado, totalmente desmotivado, a pesar de que uno no quiera que sea así, pero es la realidad que vivimos.
En la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, la Iglesia Católica brinda a los ciudadanos venezolanos que están en las calles de la ciudad un almuerzo. Jorman Leal, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN en Colombia, nos cuenta cómo avanza este súper asado que le han llamado así. Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo los saludo desde la Casa de la Divina Providencia aquí en la zona de frontera. Pues hoy hay una verdadera fiesta, una fiesta de Navidad y de fin de año. A esta hora ya han llegado cerca de 4.000 ciudadanos venezolanos. Se espera que en el día de hoy se repartan más de 6.000 platos de carne a la llanera que han preparado en esta casa de paso. Es de recordar que este es el regalo que ha querido hacer la Iglesia Católica para todos los migrantes venezolanos en esta celebración de Navidad y de fin de año, ya que ellos no pueden tenerla ni pasarla con sus familias. Con 1.200 kilos de carne a la llanera y al son de la música decembrina, la diócesis de Cúcuta entregó 6.000 platos de comida como almuerzo de Navidad y fin de año para los migrantes que llegan a diario en busca de alimento. 1.200 kilos de carne tenemos preparada para darle a unos 6.000 hermanos venezolanos alimento el día de hoy. A los niños que vienen con sus padres del vecino país les hicieron entrega de 600 juguetes como el regalo de Navidad de la iglesia que fueron donados por la comunidad. A través de la S-Tibú, del hospital de Tibú, se repartieron más de 600 regalos a los niños venezolanos. Ya con esta es la tercera Navidad que los venezolanos pasarán lejos de sus familias y estos obsequios les recuerdan que aún hay personas buenas dispuestos a ayudarlos. Agradecido yo por todo lo que están haciendo aquí. Esta será la última vez por este año que la Casa de la Divina Providencia presta sus servicios a los migrantes, quienes podrán volver en enero cuando esta casa abra sus puertas y encienda los fogones nuevamente. La Casa de la Divina Providencia volverá a abrir sus puertas hasta el próximo 10 de enero para que todos los migrantes venezolanos puedan volver a recibir el alimento que tanto necesitan. Pues esta es la información que les presentamos desde la parada en la frontera entre Colombia y Venezuela con la cámara de Marlon Moyano para NTN 24. Jorman Leal. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, muy amable por ese reporte desde Cúcuta. El Grupo de Diarios de América, una alianza de 11 periódicos de la región, eligió a los migrantes venezolanos como personaje latinoamericano del año. Se trata de la 8ª edición de la encuesta anual del grupo, que reconoce así a los millones de venezolanos que han emigrado de su país huyendo de la crisis en Venezuela. El éxodo, que según Naciones Unidas sumará más de 5 millones de personas en el 2019, impacta a los países del vecindario, que han tenido que diseñar planes para su recepción ordenada y de atención. De otro lado, y por tercer año consecutivo, la Alianza de Medios Impresos reconoció al presidente estadounidense Donald Trump como la figura mundial. Y de esta forma vamos a una segunda pausa aquí en la tarde. Al volver, cada vez más mujeres aprovechan la crisis en Venezuela para realizarse cirugías estéticas a bajo costo. Les explicamos de qué se trata al regreso. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. La Tarde Fin de Semana. Seguimos aquí en la tarde. Cada vez más mujeres aprovechan la crisis en Venezuela y viajan hasta este país para realizarse cirugías estéticas a bajo costo. Venezuela se encuentra entre los 20 países con mayor número de cirugías estéticas en el mundo, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, ISAO se llama por sus cifras en inglés. Es por eso que ahora, con la hiperinflación, pacientes de América y Europa se han animado a realizarse operaciones estéticas a precios módicos con cirujanos locales. Por ejemplo, hablemos de cifras. Una cirugía para aumentar el busto tiene un precio entre $2.000 y $3.000 en Venezuela, mientras que en otras naciones de América y Europa va desde los $8.000 hasta los $15.000. Doctores venezolanos afirman que manejan tecnologías de última gama y la mayoría importa hasta el 90% de los insumos quirúrgicos y postoperatorios. Y hasta ahora quiero saludar a Ramón Marín, cirujano plástico venezolano. Muchas gracias, doctor Marín, por atendernos. Bienvenido. Gracias a ustedes por su invitación. Lo primero, ¿qué cantidad de pacientes extranjeras han atendido ustedes en este año? Bueno, una cifra exacta quizás no te la podré dar ahorita, ¿no? Pero sí, uno de los volúmenes más importantes que tenemos de pacientes todavía sigue siendo la afluencia de pacientes que vienen desde el extranjero. Podemos estar operando semanalmente un promedio de 3 a 4 pacientes semanales. Esto ha disminuido, ¿no?, con relación a años anteriores. Años anteriores pudiéramos estar operando 1 hasta 2 pacientes por día, incluyendo los días sábados.
pacientes que venían desde el extranjero a operarse acá. Pero entonces podemos hablar de disminución. ¿A qué se debe esa disminución de pacientes? Yo creo que la disminución, lo principal ha sido la incertidumbre del problema país, ¿no? Mucha inseguridad, doctor, te preguntan mucho, doctora, ¿y los insumos? Doctor, la seguridad, doctor, los traslados. Bueno, nosotros hemos tratado de cubrir todas estas expectativas para que el paciente realmente se sienta seguro y que sepa que realmente contamos con todos sus insumos. Nunca hemos caído en un colapso o en un caos total, siempre tenemos a nuestra disposición todo lo que nuestros pacientes están necesitando. Incluso tenemos tecnología de punta. O sea, tenemos toda la tecnología más nueva que hay a nivel mundial para realizar todas nuestras cirugías. ¿Cuáles son esas cirugías más comunes que se están realizando las pacientes? Bueno, realmente la mamoplastia sigue siendo digamos así, la punta de lanza, sigue siendo la principal cirugía que hacemos, yo creo que la mayoría de los cirujanos plásticos. Hay una tendencia actual por el advenimiento de toda esta tecnología nueva, de lo que es la tendencia de aumentar la lipoescultura. Tenemos dispositivos y equipos nuevos que minimizan las complicaciones en esta cirugía y eso ha hecho que las pacientes busquen ahora con mayor frecuencia este tipo de cirugía. Sin embargo, la mamoplastia sigue estando en vigencia. La lipoescultura quiere acercarse un poco a ese primer lugar, no lo ha terminado de alcanzar, pero sí hay una vertiginosa, acentuada y digamos así, ascenso de toda esta cirugía en cuanto a estos dispositivos nuevos que tenemos para hacer lipoescultura. ¿De qué países provienen estas pacientes, doctor? Mira, todavía siguen llegando muchas personas de Colombia, Aruba, las islas, otras islas del Caribe no tanto, Curazao, San Martín, vienen pocas. En Miami, sobre todo. Estas son las, y de Panamá también tenemos un número importante. Todavía siguen siendo estas, digamos, los países con mayor afluencia, o sea, y las pacientes vienen más de allí. Para una venezolana, ¿es viable, es posible hacerse una cirugía plástica hoy por hoy en Venezuela? Realmente es muy difícil que una persona común con un salario mínimo básico pueda accesar a tener una cirugía plástica en estos momentos. El costo es elevado, como te explicaba, y los insumos los tenemos prácticamente dolarizados. Para poder tener garantía de tener todos esos insumos, todo esto se maneja en moneda extranjera. Sin embargo, nosotros podemos tener, o sea, tenemos el cobro de nuestras cirugías en cualquier moneda, incluso en la moneda local, por supuesto. Pero para una venezolana realmente alcanzar una cirugía plástica actualmente debe de vengar muchos salarios mínimos, o sea, mucho, porque se le va a hacer muy cuesta arriba con un salario básico. Ya usted nos comentaba, doctor, que siguen adelante, que siguen realizando, sin embargo, estas cirugías. Pero ¿están dadas las condiciones, aptas las condiciones, considerando pues la crisis del sector salud en la que está sumergida el país, la falta de medicamentos? Sí, nosotros hemos tenido que apertrechar, que digamos así, que autodefender para tener toda esta capacidad de respuesta ante el paciente que está viniendo desde afuera. ¿Qué pasa? Necesitamos contar con todos estos insumos. Nosotros mismos adquirimos los insumos, por eso te digo, prácticamente todo lo manejamos en moneda extranjera, porque debemos garantizar esa parte acá para nuestros pacientes. Sí hay. De repente no te puedo hablar en general, pero en mi caso, y sé que en los colegas más cercanos que tengo, todos ellos trabajan más o menos como te estoy explicando. Nosotros compramos todos nuestros materiales e incluso las clínicas donde estamos laborando nos asesoramos de que todo esté funcional para poder ofrecer la cirugía. Si actualmente todavía hay instituciones que cuentan con todo para poder soportar esta afluencia de pacientes. Y finalmente, doctor, para nuestra audiencia, ¿cuál es el salario mínimo en Venezuela y cuánto puede costar una cirugía plástica básica, como para hacer una equivalencia? ¡Wow! Bolívares. Bueno, mira, el salario mínimo
pudiera estar en 1.800 bolívares soberanos. Eso en dólares todos los días cambia. Yo creo que no debe llegar a $20. Una cirugía en dólares, por muy económica que sea, puede estar alrededor de $1.500, $2.000. Creo que estamos hablando de una diferencia significativa para poder alcanzar. Gracias al doctor Ramón Marín, cirujano plástico venezolano, por estos minutos en la tarde, aquí el fin de semana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación, de nuevo. Gracias, muy amable. Buenas fiestas. Pausa aquí en la tarde este fin de semana. Quédese con nosotros que ya venimos con más información. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Vamos con La Tarde Fin de Semana. Revisamos hasta ahora otras noticias del mundo. Comenzamos justamente en Japón, donde el emperador Akihito de Japón pidió por la paz al celebrar sus... ¿Dónde está? No hay nada. Empezamos esta mirada al mundo, esta vez lo hacemos en Japón. El emperador Akihito de Japón pidió por la paz al celebrar sus 85 años. Se trata de su último cumpleaños como emperador antes de su abdicación en el 2019. Akihito de Japón cumple 85 años. El emperador de Japón celebra su cumpleaños, el último antes de su abdicación en 2019, en el que hizo un llamamiento por la continuidad de la paz construida sobre el sacrificio de quienes fallecieron en la guerra. Akihito declaró en una rueda de prensa celebrada 3 días antes en el Palacio Imperial y publicada este domingo por su cumpleaños, que es importante no olvidar las incontables vidas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial y que la paz y la prosperidad en Japón de la posguerra se construyeron sobre numerosos sacrificios y esfuerzos incansables. El mensaje de este domingo es el último que Akihito tiene previsto enviar al público en una rueda de prensa antes de abdicar el próximo 30 de abril de 2019, tras un reinado marcado por su pacifismo y su cercanía al pueblo nipón, algo que ha incomodado al gobierno del primer ministro Shinzo Abe y a los sectores más conservadores del país. Aquejado de una frágil salud, Akihito abandonará el trono del crisantemo tras esperar casi 3 años desde que planteó su deseo de renunciar, debido a las particularidades del encaje constitucional de la monarquía reinante más antigua del mundo. Será la primera abdicación en Japón en más de 2 siglos. Decenas de miles de personas aguardaron el saludo desde el balcón del Palacio Imperial que Akihito realiza con motivo de la efeméride y en el que estuvo acompañado por la emperatriz Michiko, el príncipe heredero Naruhito, su esposa Masako y otros miembros de la familia. Esta es la penúltima ocasión en la que Akihito se asoma de esta manera al pueblo nipón como jefe de Estado, mientras que la última se producirá en el tradicional saludo de Año Nuevo del 2 de enero, cuando se prevé que la aglomeración del público sea mayor. Y el Papa Francisco recuerda a quienes están lejos de su familia y de su tierra en Navidad durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Recordó que en esta fecha las familias se reúnen y a las que no pueden por diversos motivos les envió un mensaje. A los creyentes y no creyentes, el pontífice argentino les expresó que las puertas de la comunidad cristiana están abiertas para todos. Y en Moscú, hoy se realizó la Happy Run. Se trata de una particular carrera en la que participaron más de 500 personas disfrazadas de Papá Noel. La curiosa competencia, que cumplió su 3ª edición, se realiza con el fin de recaudar dinero para la beneficencia. Confirmó esta semana que inició el retiro de tropas de Siria. El gobierno de Donald Trump señaló que logró derrotar al Estado Islámico y que es momento para que 2.000 soldados desplegados en ese territorio regresen a su país. El conflicto en Siria ha dejado al menos 500.000 muertos. Le damos la bienvenida desde Puerto Rico a Layo Sasdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa. Señor Sasdi, muy buena tarde, qué bueno verlo. ¿Cómo está?
Igualmente, gracias por tenerme aquí, siempre es un placer. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, ¿qué opina usted de esa decisión del presidente Donald Trump? ¿Es el momento? Bueno, él había querido desde antes de que fuese elegido presidente, en su campaña había hablado de colaborar con Vladimir Putin, por ejemplo, presidente de Rusia. Ya saben que Rusia está profundamente involucrada en combatir a Estado Islámico, este grupo terrorista también conocido como Daesh, frente al Nusra de Al-Qaeda, ahora se llaman de otra manera, y otros grupos de estos terroristas islamistas suníes, pero claro, vino después de haber sido elegido, Trump recayó sobre él toda esta campaña de la supuesta conspiración rusa para que fuera elegido, que personalmente considero que fue algo fabricado por sus enemigos, pero no voy a entrar en eso ahora en esta entrevista, que es otro tema. Entonces, él ya tenía la intención de combatir de manera internacional, colaborando con otros, a este grupo. Ahora dice que ha sido derrotado. Bueno, ahí es donde viene la cosa. Yo, por inteligencia de fuentes abiertas, desde que sigo el conflicto desde el 2011, hay numerosas fuentes de información, claro, todas periodísticas, de distintas fuentes, que apuntarían a que este grupo Daesh, o Estado Islámico, tuvo apoyo inicialmente por Turquía, por Arabia Saudita, incluso por el mismo Estados Unidos bajo Barack Obama. ¿Por qué? La idea era usarlo como un ariete contra el gobierno sirio, enemigo de Israel, porque esa era la idea, destruir a un enemigo del Estado de Israel, el gobierno sirio, que ha estado en guerra técnicamente con Israel desde su nacimiento en 1948. Entonces, ahora finalmente Trump toma una decisión que quizá en mi opinión debió haber tomado antes. Para combatir el Estado Islámico realmente no hacía falta Estados Unidos, porque ya los rusos estaban haciendo un buen papel con las tropas del gobierno sirio. Pero bajo Obama, la idea de establecer más de 21 bases ilegales, porque la presencia militar americana en Siria es ilegal, como que si hubieran tropas venezolanas, por ejemplo, en Colombia, en bases, que eso sería ilegal también, la presencia en Siria era más bien para impedir que el gobierno sirio lograra consolidar su control sobre el país en la guerra civil, una guerra civil que ha involucrado a actores de fuera, como ya sabemos. Entonces, ¿quién ayuda a quién? Daesh, Estado Islámico, ha sido derrotado o no. Bueno, si Estados Unidos, Trump, como comandante en jefe y presidente de Estados Unidos, no solo se retira, pero también presiona a aquellos aliados u organismos dentro del gobierno americano que han estado apoyando este grupo, porque ha habido incluso informes, claro, tendrían que ser investigados, pero el Congreso americano no parece estar interesado en investigarlo, informes en que hablan en Irak, en Siria, de que helicópteros americanos habrían estado evacuando a comandantes de Estado Islámico cuando sus tropas terroristas estaban siendo acorraladas. Es como un doble juego, así que si Trump realmente se retira y dejan de apoyar a aquellos que apoyaban a estos grupos terroristas, sí, no habrá amenaza, pero hay otras consideraciones que habría que tomar en cuenta con la retirada americana. Está el peligro de una guerra con Turquía. Los turcos son aliados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte con Estados Unidos. Okay. Tienen Señor el segundo ejército después de Estados Unidos. Señor Sazdi, sin embargo, ¿qué significaría o qué significa en esos momentos dejar Siria para Estados Unidos e incluso para el mundo? Bueno, para Estados Unidos, Trump ya lo dijo, quiere concentrarse en la reconstrucción de su economía, que sería la principal razón por la cual aquellos americanos que votaron por él. Vamos a decir que la segunda razón habría sido el muro con México, pero yo diría que la primera, la reconstrucción de la industria manufacturera americana. Y claro, Siria es una distracción. Entonces, claro, Israel lo vería desde un punto de vista negativo la retirada, porque Estados Unidos ha demostrado, incluso bajo Trump, ser un aliado que estaría dispuesto a defender los intereses de Israel, y la presencia militar americana en Siria iría dirigida contra Rusia, contra las fuerzas iraníes en Siria, que combaten a los terroristas estos como Al-Qaeda, como Estado Islámico, milicias chiitas de Irak, como también Hezbollah del Líbano, que también combaten esos grupos terroristas a favor de Damasco, pero que son enemigos de Israel también. Y para quienes creen que es dejar solo al pueblo sirio, ¿qué les diría a ustedes?
Bueno, yo diría que la mayoría del pueblo sirio está con el gobierno sirio. ¿Quiénes han sido los entrenados por Washington en el este de Damasco? Kurdos sirios y árabes sirios, pero que han sido pagados para formar la fuerza Fuerzas Democráticas Sirias, Syrian Democratic Forces, que incluso creo que el ya saliente secretario de Defensa Mattis, que son los de línea dura, que no querían salir de Siria, había dicho, creo que era él o uno de los del gobierno, era Mike Pompeo, ahora no recuerdo, el secretario de Estado de Trump, que pues esas fuerzas democráticas sirias serían como el protoejército, el comienzo de un ejército paralelo que eventualmente le quitaría el poder al actual gobierno sirio, que es el internacionalmente reconocido. Nos guste o no su forma de gobierno, pero es el que está reconocido por la ONU. Así que en ese sentido habría que ver por qué Trump salió. Por la amenaza de una guerra con sus aliados turcos, que quieren acabar con esas fuerzas kurdas entrenadas por Estados Unidos porque los consideran como cómplices, como coaligados con aquellos kurdos en Turquía que quieren autonomía o la autodeterminación. El Partido de los Trabajadores Kurdos de Turquía, por sus siglas conocido como el PKK, que Turquía considera terrorista. Entonces, por otro están los rusos. La posibilidad de un conflicto, según Devka-File, fuentes israelíes, ¿no?, que dicen que tienen acceso a fuentes de inteligencia militar israelí, los rusos habrían desplegado, según esta fuente, cuando fue la cumbre de Buenos Aires del Grupo de los 20, mientras todo el mundo estaba pues concentrado en la cumbre, Putin calladamente habría ordenado el despliegue por Deir ez-Zor, que es una ciudad importante en el Éufrates, al norte de Siria, cerca de la frontera con Irak, habría desplegado como ahora, 72 lanzadores, de 18 lanzadores móviles, en total 72 misiles, de lanzador de misiles antiaéreos de largo alcance S-300, para un total de 72 misiles. Claro. ¿Y eso qué pasa? Tendrían bajo su alcance a las 21 bases americanas al este del Éufrates, una cosa vulnerable. Es lo que yo digo, que si hubiera una guerra entre Rusia, Estados Unidos, o Turquía, Estados Unidos, o incluso que Irán se ve involucrada contra Estados Unidos, esas bases que ahora se está evacuando Trump serían un bolsón, una cosa vulnerable que podría ser rodeada, las 2.000 tropas que había allí, y sería muy difícil escapar. O sea que estratégicamente era una situación no muy sostenible, claro, de estallar una gran guerra, como una guerra mundial con Rusia, por ejemplo, ¿no?, que involucrase a Irán y quizá incluso a Turquía. Yo creo que era una decisión estratégica también la que motivó a Trump, por la situación insostenible y el peligro de una guerra con los rusos, aparte de con Turquía. Gracias a Layo Sazdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa, por habernos acompañado hoy. Unas buenas fiestas, señor Sazdi. Gracias por su sintonía siempre y por su compañía siempre. Gracias por invitarme, un placer siempre. Muy amable, gracias. Otra noticia desde Estados Unidos, justamente con este tema que estábamos tratando con Layo Sazdi, en la nueva administración de Donald Trump, según medios de comunicación locales, el enviado especial de Estados Unidos para la coalición contra el autodenominado Estado Islámico, Brett McGurk, presentó su renuncia en protesta por la decisión de la Casa Blanca de retirar las tropas estadounidenses en Siria. McGurk tenía previsto dejar su puesto en febrero del 2019, pero el viernes comunicó al Departamento de Estado su deseo de acelerar la salida de la administración, que será efectiva el 31 de diciembre. De esta forma, hacemos otra pausa aquí en La Tarde Fin de Semana y ya regresamos con más información. Ya regresamos con La Tarde Fin de Semana. Fin de semana. Seguimos aquí en La Tarde. Una reconocida periodista venezolana enfrenta una crucial batalla. Rosana Ordóñez, una de las caras conocidas del periodismo venezolano, lucha por mantener la calidad de vida de su hija, María Gabriela, una paciente epiléptica, en un país con 90% de escasez de medicamentos, según reseña el portal Caraota Digital en una carta publicada, la que fue reportera, pidió ayuda para cumplir con su tratamiento, que consta de hasta 22 pastillas diarias. Rosana Ordóñez tiene una trayectoria profesional de 50 años que la llevaron a ser incluso ministra de Comunicación de Venezuela en 1993. Y nos acompaña precisamente Rosana Ordóñez, periodista, locutora venezolana. Señora Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
y agradecida por esta oportunidad que me dan de hablar no solo por mi hija, sino por todos los epilépticos de Venezuela. Sin duda alguna. ¿Cuál es la situación de ellos actualmente? ¿Cómo sobrelleva su hija y lo que usted dice? No solo su hija, sino todos los epilépticos ahorita en Venezuela, sin medicamentos, sin atención médica. ¿Cómo es la situación? Bueno, la situación es muy grave pese a las reiteradas solicitudes del Colegio de Médicos de Venezuela de que tienen que existir antiepilépticos. Los epilépticos no tienen una voz porque es una enfermedad que se lleva muy en familia, pero eso es una tragedia, porque una persona se enferma de otra cosa y bueno, y se va debilitando. El epiléptico convulsiona y cuando convulsiona se fractura, se raja, se rompe la cabeza, le toman puntos y esto forma parte del drama. Sí se distribuyen medicamentos en algunas instituciones del Estado, pero como son insuficientes, ocurren dos cosas. El que tiene posibilidad de pagarlos acapara, va de una farmacia en otra y en 2 días desaparecen. Y por otro lado, no hay un censo, no hay un mecanismo que podría establecerse de tal manera que con un récipe médico y un informe médico sea el propio Estado quien distribuya estos medicamentos. El tercer problema es que cuando los venden a precios no baratos, risibles, menos que un caramelo, cuestan los medicamentos distribuidos por el Estado y entonces esos se van por los caminos verdes. El que tiene el dato o lo va a comprar antes o simplemente lo saca de las redes de distribución. Mire, mi hija tiene 42 años convulsionando cada 15 días. Es uno de los casos más graves de epilepsia que existe. Y nunca en 40 años nosotros tuvimos problemas. Siempre fue costoso, siempre fue difícil. Los primeros valproatos sódicos que se tomaron en Venezuela los tenía mi hija, que se los traían por la aerolínea Viasa desde Suiza, directamente desde el laboratorio. Luego, ya cuando llegó el socialismo, pues los laboratorios internacionales, transnacionales, tenían unas listas y nos dotaban. Yo pasaba una carta, ponía el informe médico y me los daban. Pero la última vez que me llevó a escribir esa carta, que yo fui a una farmacia que está más o menos dotada y vi los precios, pues sencillamente nos pusimos las dos a llorar. Y yo dije, bueno, yo no me puedo sentar a ver a mi hija con un estatus epiléptico, a ver a miles de niños que están en esta situación y no hacer nada. ¿Y cuál es la opción, Rosana? Hay varias opciones. En primer lugar, la más profunda es el tema del dólar. Porque si usted, por ejemplo, alguien le manda $100, un primo, esos dólares usted lo cambia a dólar Dicom, pero en el mercado paralelo venden las pastillas a dólar libre, una cuarta parte del dólar oficial. O sea, el Dicom es una parte, entonces ese dinero no alcanzará nunca. Luego yo sí creo que hay que hacer un censo serio a través del Seguro Social de la red de epilepsia de Venezuela. Y, por supuesto, buscar la manera de lograr la dotación a través de farmacias privadas y está el tema de los que necesitan subsidio. Yo creo que igual que el cáncer, igual que la tensión arterial y la diabetes, que son las 4 áreas donde más se pide ayuda, esto tendrá siempre que tener cierta clase de subsidio. Ahora, a mí también otra cosa que me llama la atención es que en los países hay ligas de epilepsia, hay fundaciones, hay instituciones. Aquí tuvimos, pero como no hay medicamentos, todo eso ha ido decayendo. No hay dónde acudir, los padres no estamos articulados, no nos conocemos y los médicos dicen, bueno, esto es lo que tiene que tomar, ve a ver qué consigue usted. En casos que son neurológicos y podríamos llamar de circuitos eléctricos, eso no se puede hacer. Las dosis son muy personalizadas, muy estudiadas, requieren mucha paciencia y en casos complicados como el de mi hija, pues mucho más. Gracias a Rosana Ordóñez, ella es periodista, locutora venezolana, nos cuenta su caso, pero también sin duda ejemplifica y pone rostro al resto de casos de epilépticos, de personas epilépticas en Venezuela. Tenemos ahí también una donación a una cuenta, un número y mucha suerte y siempre estamos a la orden, Rosana. A la orden yo también. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.
Y estos son otros videos virales también en la red. Este es Manuel Carrasco, cantante español. Visita un hospital de niños con cáncer e intenta hacerles la vida más amena y feliz cantando, además, más personas como Manuel. Por favor, una buena manera de ayudar a la gente. Ayer veíamos a Barack Obama, hoy vemos también a cantantes dando su tiempo. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Cuéntame, puedes volver conmigo a cada paso. Y a un día de la Nochebuena son virales las imágenes navideñas y esta es una de las más tiernas. Se trata de recién nacidos que fueron vestidos como Papá Noel. Sucedió en un hospital de Tailandia, tienen pocos días de vida, pero pues despiertan sin duda alguna la ternura con sus trajes rojos, blancos, verdes. Veíamos ahí un vestido hermoso. Algunos pasarán esta fecha en el centro médico que hace todo lo posible para que tengan días felices con sus padres. Tradiciones familiares se viven con fervor en esta temporada de fin de año. En México, las familias celebran la época de Navidad con coloridas piñatas llenas de golosinas. Las revientan durante 9 días en las llamadas posadas, fiestas decembrinas típicas en México. Promocionando al PRD. Marcato es un cuarteto de cuerdas frotadas conformado por 2 violines, una viola y un violonchelo. Sus integrantes son pertenecientes al programa de pregrado en música de la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Tienen 2 años de conformación, son orientados por la maestra Claudia Niño y han participado en varios festivales y tomado clases también magistrales con maestros sin duda de talla internacional. Y son ellos los que nos acompañan hoy en nuestro set aquí en la tarde para pues ir cerrando el programa muy navideños. Alejandro Guzmán. Alejandro Guzmán. ¿Cuál es Alejandro Guzmán? Perfecto. Andrés Felipe Molano, Ana María Cárdenas y Catherine Camacho. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? ¿Listos para la Navidad? ¿Cómo se están preparando? Ahí los veo muy navideños. Demasiado, desde que empezó. Desde el principio. Bueno, el día de hoy venimos a interpretar una pequeña sección de villancicos, aprovechando que es la Navidad. Nosotros somos un cuarteto de cuerdas frotadas, 2 violines, una viola y un violonchelo. Y bueno, antes de empezar a escucharlos, que yo sé que lo quieren, pero yo quiero también saber la historia de ustedes. ¿Cómo se encontraron los 4? Es decir, ¿cómo llegaron a este encuentro? Bueno, Marcato nació por una necesidad de los 4. En realidad necesitábamos un espacio un poco más ambicioso en cuanto al repertorio. Nos gustaba mucho la música de cámara, que es un espacio musical muy difícil de abordar, pero que lo estamos haciendo. Llevamos ya 2 años de conformación. Han habido ciertos cambios en los participantes y en los integrantes del cuarteto. Sin embargo, pues esta es la última versión del cuarteto y es la que más se ha mantenido. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Los 4, sí. Ya 1 año. Ah, 1 año, o sea, ya están consolidados. Sí. Claro. Y ahora es música navideña, pero usualmente, ¿qué tocan? ¿Cuál es el expertise? Bueno, hemos tocado cuartetos de Beethoven, Mozart, hemos estrenado cuartetos de compositores contemporáneos, compañeros nuestros que se dedican a componer para el formato, y hemos incursionado un poco en la música latinoamericana con compositores como Piazzolla. ¿Han podido presentarse en otros escenarios que no sea Colombia solamente? No, por ahora somos locales, pero... no, pero muy pronto serán internacionales sin duda alguna. Sí, claro. ¿Qué vienen a tocarnos hoy? ¿Por qué vamos a empezar? Vamos a empezar por Joy to the World, un villancico de Handel Watts. El arreglo está hecho por Javier Martínez, un arreglista colombiano. Adelante entonces.
Muy bien, bueno, me encanta. ¿Y dónde se van a presentar en estos días? ¿Qué han pensado? ¿Dónde la gente los puede ir a ver? Porque siempre escuchar a ustedes en una época navideña es como una sensación de paz. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, pues en estos días estamos haciendo pequeños conciertos en el auditorio de nuestra universidad, en el auditorio de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda, que nos brinda este espacio para poder hacer la interpretación. Tenemos ya para el otro año otros auditorios planeados que están confirmándose y se están dando. En nuestras redes sociales pueden encontrar nuestro material. En Instagram estamos como @cuartetomarcato, en Facebook estamos como Cuarteto Marcato y nuestra página web es www.cuarteto-marcato.webnot.com. Estamos aquí ahorita en vivo en Instagram. ¿Cómo los encuentran en Instagram? @cuartetomarcato. @cuartetomarcato. Con doble T. Perfecto. ¿Y alguna presentación para mañana o van a estar con sus familias? No, familia. Familia, eso sí. Mañana están dedicadas a la vacación. Claro, por supuesto. Algo más, yo quiero escucharlos un poquito más. Ok, vamos a tocar el villancico de Rodolfo el Reno. Es bastante popular por estas épocas. Por supuesto. Rodolfo el Reno con el Cuarteto Marcato aquí en NTN 24 en la tarde. Aplausos, por favor, en el set. Nos pueden ayudar con los aplausos en el set. ¡Bravo! Muy bien. Me encanta escucharlos. ¿Qué van a hacer de Nochebuena? A ver, para ver si escucho otra voz. Están todos muy tímidos. Pues hoy tenemos el plan de ir a ver luces como cuarteto, como un buen cuarteto. También hacer actividades grupales. ¿Tocan en lugares abiertos? Es decir, como en Estados Unidos, en Europa, que a veces uno escucha de este tipo de cuartetos o de grupos en parques. Eso debería empezar a hacerse en América Latina, no es tan común, ¿no? Esta noche es el plan. Ah, bueno, cuenten dónde, eso me encanta. A ver, ¿dónde van a estar? Vamos a estar por la calle Séptima, carrera Séptima, al lado de la Plaza Simón Bolívar. Ok, aprovechando perfecto. el espacio y pues la afluencia de gente. Ah, bueno, o sea, la gente puede ir allá a deleitarse con sus villancicos. Sí, a disfrutarlo. La carrera Séptima, cerca de la Plaza Bolívar, ¿verdad? Perfecto, ahí tenemos una cita entonces. ¿A qué horas más o menos? 7, 7:30. 7, 7:30, perfecto. Entonces decían, con familia, ¿qué van a hacer de Nochebuena? Pues buñuelitos, natilla, esperar a que sean las 12 y darnos el abrazo a toda la familia. ¿Tú qué van a hacer? Pavo. Sí. Bueno, eso es muy tradicional, ¿no? El pavo. ¿Y ustedes? No, igualmente con la familia, disfrutar de esta época que realmente siento que cada vez se hace más corta, no sé por qué, pero bueno, la hemos disfrutado muy chévere, lleno de música, de mucho amor, porque más que todo nuestras familias nos han apoyado muchísimo en este proyecto, entonces ahorita más que nada queremos celebrarlo como compañeros que somos también. Me gusta eso, los han apoyado. ¿Quiénes están detrás de ustedes? Eso es importante, ¿no? ¿Quiénes los han apoyado? ¿Quiénes los han llevado hasta acá? Nuestros papás.
Sí, nuestros papás. mayores fans, que son nuestros padres, y por supuesto nuestros mentores también en nuestra universidad, son quienes más nos han impulsado a que sepamos que podemos hacer las cosas, y por eso hemos fluido también como grupo y la química musical se siente. Me encanta. ¿Y tú, finalmente? Bueno, estar con mi familia también. Supongo que aún no sé qué preparar de la cena, porque invité yo a mi familia. Ah, o sea, tocó en tu casa, Sí, te tocó de toca en mi host. casa, sí. Pero bueno, algunos pasabocas, buñuelos y natilla que no puede faltar, y juegos, y lo más importante, estar en familia. Nos queda poco tiempo, nos mandan saludos desde varios rincones de América Latina, aquí que los están escuchando. La última, por favor. ¿Con cuál vamos? ¿Tranquilita o movida? Una movidita, ¿verdad? Para cerrar. Para cerrar el programa, 23 de diciembre, mañana 24 trabajamos algunos, así que pónganos con ese espíritu navideño. Aquí estamos. Nos fuimos, listos. Cuando quiere. Por favor, mil gracias. Gracias, era el grupo Marcato. Mil gracias, una feliz Navidad para ustedes, un feliz Año Nuevo y espero verlos pronto por acá. Gracias. Si quieren, despedimos con música ya, tenemos nada para terminar. ¿O tienen otra más? Sí, Eso, claro. es que ellos vienen con repertorio, como debe ser. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Mil gracias. Hoy en Bogotá, si están por la calle, por la séptima, por el centro, viendo las iluminaciones, pues van a estar ellos alegrándonos la noche de hoy. Mil gracias y una feliz Navidad nuevamente. Quedan con el escenario. Gracias. Yo me despido. Chao, nos vemos mañana. ¿No? ¿Todavía no? Ah, bueno, todavía no, me dice por acá. Tenemos algo más. Vamos, adelante.
Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Una linda Nochebuena.